Pues muy buenos días a todas y a todos, estimados medios de comunicación. Gracias por acompañarnos esta mañana. Agradezco mucho a mis compañeros, la maestra Jasso y al diputado Palma, que nos hayan hecho el favor de acompañarme. Explicarles, estimados medios de comunicación, un problema grave, serio, delicado, porque Durango es un estado que su mayor fuente de ingresos está en la agricultura, y lamentablemente Sedalmex ha hecho un acopio de frijol y de maíz en el estado de Durango por una cantidad de 15,000 toneladas de frijol y 6,500 toneladas de maíz. Pero pues lamentablemente esta dependencia ha quedado en adeudo con nuestros agricultores, con nuestros campesinos. En el caso concreto de los productores de frijol, se les adeuda una cantidad de más de 6,000 toneladas de frijol, y en el caso concreto de los productores de maíz, más de 2,000 toneladas de adeudo que se tienen a esta fuente productiva. El campesino, naturalmente, que cuando hace su propio esfuerzo económico, material, y pues de trabajo, lo hace con de tener la utilidad y de poder subsanar sus gastos personales, familiares, y no lo hace para subsidiar o para financiar una dependencia. La regla de operación de Sedalmex habla y especifica legalmente que una vez recibido el producto en bodegas oficiales de Sedalmex, Sedalmex tiene la obligación de carácter legal pagar a más tardar 15 días. El retraso que yo les estoy hablando de estos productores de maíz y de frijol tiene ya más de 85 días de retraso que no se les paga, y que lamentablemente Sedalmex, burlonamente lo diría así, Sedalmex se burla de los campesinos de Durango, porque se les dice que la próxima semana, y ellos lamentablemente pues acuden a veces a créditos, acuden a veces a préstamos. Hay que decirlo, las remesas también tienen que ver mucho en el caso concreto de la producción de frijol y de maíz, y hoy lamentablemente no tienen el ingreso que Sedalmex les ha pagado. La cantidad de la que estoy hablando es de 180 millones de pesos lo que tiene Sedalmex de adeudo. 163 millones se le deben a productores de frijol, y en el caso concreto a los productores de maíz se les debe 27 millones de pesos. Es una situación lamentable. Está afectando Sedalmex a más de 1,100 productores de frijol y de maíz. Le reitero, Durango es un estado que su principal fuente de ingresos, aparte de la minería, aparte de la producción de madera, es sin duda la agricultura. Y hay una región en específico que alberga más de 8 municipios que su fuente principal y su economía local de los municipios es el frijol y el maíz. Y lamentablemente hoy pues Sedalmex ha tenido en retraso como nunca una situación difícil y complicada. También quiero reconocer el precio de garantía, es un precio muy bueno, son 25 pesos, 27 pesos en el caso del frijol por kilo, y en el caso de maíz son 6 pesos el pago de kilo por maíz. Y esto es muy bueno, dada esta situación de que se fue tan bueno el precio que acumuló demanda, y que por supuesto hubo motivación para los propios campesinos
campesinos, pero ahora también el problema que existe es que para que el campesino le sea aceptado el costal de frijol en la bodega o el costal de maíz en la bodega oficial de Sedalmex, tiene que ir empaquetado en un costal oficial. Pues lamentablemente es que el número de costales ya no hay, por la circunstancia de que el precio fue pues atractivo, y hoy lamentablemente pues los que han hecho de las suyas sin duda son los coyotes, que ahorita están pagando el precio entre 15 y 17 pesos el propio acopio de lo que es la tonelada de frijol y la tonelada de maíz. Otro problema que existe es que Sedalmex en el mes de noviembre, porque estamos hablando desde el mes de noviembre fue cuando inició el acopio, habilitó 27 centros de acopio en el estado. Hoy lamentablemente solo tenemos 11 centros de acopio y ninguno de ellos ya ahorita está recibiendo por la falta de costales oficiales de esta dependencia. Creo que lo queremos manifestar. El grupo parlamentario del PRI va a defender a los campesinos, va a defender al campo mexicano, y sean las instancias que sean, nosotros vamos a tener, por supuesto, la voz del campesino aquí en el Congreso de la Unión, para que se escuche muy bien que Sedalmex no se burle de los campesinos duranguenses y por supuesto que no los engañe en que una y otra vez se les va a pagar. Venimos a hacer un reclamo justo, venimos a hacer un reclamo, por supuesto, a nombre de los campesinos de Durango, y pues que quede bien claro, un campesino cuando hace su producción y su trabajo, pues por supuesto que lo hace para sobrevivir, para tener un ingreso, no lo hace para buscar un financiamiento a una dependencia federal, o no lo hace para tener un ahorro. La vida en el campo es muy restringida, y hay que decirlo, la gente trabaja para subsistir y trabaja para su alimentación y para sus gastos personales y familiares, y es una situación que reprobamos totalmente. Exigimos a Sedalmex que de manera inmediata habilite todos los centros de acopio, que son los 27 centros de acopio en el estado. Le exigimos a Sedalmex que pague de manera inmediata los 190 millones de pesos que le adeudan a los productores de maíz y a los productores de frijol del estado de Durango. Y por supuesto también le pedimos a Sedalmex que no se burle, porque cada semana los campesinos han estado acudiendo a esta dependencia y lamentablemente se les dice que la próxima semana, y es un asunto que no se ha visto y que por obligación, por regla de operación, Sedalmex tiene que cumplir a los 15 días de haber recibido el producto, tiene que pagarlo, y situación que no lo ha hecho. Ya lleva 85 días de retraso y no se le ve ni para cuándo puedan pagarle a los propios campesinos del estado de Durango. Pues agradecerles mucho, estoy atento a cualquier duda que ustedes tengan en medios de comunicación. Tenemos varias preguntas. Fernando Merino, del Sol de México. ¿Qué tal, diputado? Lo que quiero preguntar es respecto a que pues ya Sedalmex prácticamente tiene firmada su sentencia de muerte, se adscribiría a Diconsa. Entonces, preguntar si esta extinción de Sedalmex como tal, o sea, como aparte de esta dependencia, no, pues digamos, es una mala señal o digamos comprometería estos 85 millones, bueno, el monto que dijo que se da deuda a los productores. Lo que pasa es que los campesinos pues ya no aguantan más tiempo en el tema de su necesidad de su ingreso, porque muchos de ellos recurren a créditos, muchos de ellos recurren a vender algo de su patrimonio inclusive para poder invertir en la tierra y tener una utilidad. No permitiríamos que Sedalmex desapareciera, se fuera a Diconsa, como se quiere plantear de parte del gobierno federal con el adeudo. E inclusive nosotros hemos acudido a las propias oficinas y nos dicen que fue por el cambio del titular.
No tiene la culpa el campesino que tengas un cambio administrativo en una dependencia. El propio flujo administrativo y los compromisos que tienen de carácter legal, así como especifica la regla de operación de Segalmex, pues por supuesto que tienen que pagarle a los campesinos. Entonces, si nosotros no vemos respuesta con este punto de acuerdo que el día de hoy tramitamos a través de la permanente, si no vemos una respuesta inmediata, vamos a ir nosotros a la dependencia a poder, por supuesto, hacer presencia, y por supuesto, si hay una consecuencia en el sentido de paralizar labores para que se escuche aquí en el centro del país, lo vamos a hacer para que pues los campesinos tengan una voz de quien la defienda. Y por supuesto que el PRI es un partido que siempre ha estado del lado de los campesinos, del lado de los propios, de defender al campo, y pues nosotros lo vamos a hacer, ¿no? De nada cuesta y de nada vale pues que Segalmex haya ofertado un precio de garantía atractivo, alto, pues cuando pues, lo entrega el producto y no se le paga. O sea, de nada sirve, porque entonces todo el tiempo que tiene el campesino, lo que pasa es que pues va a pagar réditos de su crédito, va a pagar consecuencias del retraso de pago, y de nada sirvió un pago de garantía y atractivo para el campesino. Toño López, del Universal. Buenos días a todas y todos. Diputado, pues este tema lamentablemente de consecuencias o afectaciones a los campesinos por malas prácticas de Segalmex pues no es nueva. Durante toda la administración del presidente López Obrador pues vimos precisamente pues que incluso daban supuestos apoyos a personas muertas, que guardaban en bodegas producto que nunca se entregó, desvío de recursos, etcétera. Entonces ya campesinos en otras entidades han paralizado labores, se han manifestado, han cerrado carreteras. ¿No sería más conveniente pues que se proceda a emitir las denuncias correspondientes, incluso pues penales? ¿Ustedes estarían en esa disposición de apoyar o asesorar a estos campesinos para que interpongan denuncias ante las autoridades correspondientes? Eso por una parte. Y en segunda pregunta, pues ¿qué opinión le merece justamente esta fusión de Segalmex que ahora se traslada a Diconsa? Supuestamente esta es una estrategia para evitar todas esas corruptelas que se vienen arrastrando ya desde la administración pasada. ¿Qué opinión le merece? ¿Será esta la solución o qué debería de hacerse pues para solucionar todo este tipo de problemas? Gracias. Pues primero dejar en claro que Segalmex fue ahora sí que la vergüenza del anterior sexenio, la verdad, en corrupción, en falta de pago, en situaciones hasta de engaño a los propios productores y campesinos. Segundo, creo que como yo lo decía hace un momento, de nada sirve que a un campesino le ofrezcas un precio atractivo cuando el pago no va a salir inmediato y va a salir a 3, 4, 5 meses y sufre consecuencias económicas el propio productor. Si se fuera la fusión a Diconsa, pues lo único que le pedimos al gobierno federal es que en realidad tenga una efectividad. O sea, si a lo mejor la fusión se da, pues nosotros no estaríamos a lo mejor en contra, siempre y cuando se tenga una efectividad en el pago y se tenga un cumplimiento a las reglas de operación. Porque la regla de operación habla de que una vez entregado el producto, la dependencia está obligada a pagar a más tardar, fíjense bien, a más tardar 15 días. Y lamentablemente no es así. Entonces, si la fusión sirve para que tengan cumplimiento en el pago, para que no se engañe al productor, para que se tenga una efectividad en cuestión de operación, para que tengan suficientes costales oficiales para el almacenamiento del producto, pues estaríamos a lo mejor a favor, porque a final de cuentas el beneficiado, que es el campesino, pues satisface su propio trabajo.
En el caso concreto de que se pueda tener una denuncia, ya lo han hecho, ya lo están haciendo los campesinos del municipio de Guadalupe Victoria, de Canatlán, de Novidial, que son 3 de los municipios de los 10 que comprende la zona frijolera de parte de Durango, que sí puede ya tener una afectación. Lo que pasa es que inclusive la denuncia y la propia trámite jurídico legal tarda. El campesino no siembra y no se da su producto o su producción en base a que a lo mejor pueda tener la esperanza de que una denuncia le pueda solucionar su utilidad. No, lo hace para sobrevivir, lo hace para poder tener una manutención, y lamentablemente no se tiene por esta situación que ellos no lo ven. Los funcionarios de Segalmex saben de todo menos del campo. Saben de todo menos de que el campesino, cuando tiene esta necesidad, pues lo tiene que atender, porque con ello puede tener su producción y con ello tiene que tener su ingreso para sobrevivir, ¿no? Pregunta Fer Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias. Gracias. Buenos días, diputada, diputados. Por un lado, saber si se puede o hay manera de obligar ahora Segalmex, a Diconsa, eventualmente, a cubrir precisamente estos costos de los intereses que ya mencionaba, de los créditos de las y los campesinos, por un lado, y por otro, de qué manera garantizar que ahora con esta fusión no se vaya a repetir esto que menciona que ya ha ocurrido durante 85 días, pues que no se vaya a prolongar y que no se vaya a repetir no solo en Durango, sino en el resto de las entidades. Gracias. Pues bueno, primero estamos siguiendo las instancias de carácter legal. En el caso concreto de los productores, sé que ya integraron denuncia de carácter penal en la Fiscalía General de la República para que se pueda hallar con la culpabilidad en base al no cumplimiento de las reglas de operación, que insisto, pues el plazo es a más tardar 15 días para cumplirlo, y nosotros como la parte de representación popular lo estamos haciendo. Ya lo hicimos esta mañana con un punto de acuerdo, lo estamos haciendo aquí con los medios de comunicación. Si no se da respuesta inmediata a los próximos días, nosotros vamos a acompañar, vamos a ser parte de esta causa de los campesinos, a hacer presencia en las oficinas físicas de esta dependencia, y si hay que a lo mejor parar labores, lo vamos a hacer, y vamos a acudir a estas dependencias de carácter federal en la capital del país para que se den cuenta de la ineficiencia que se tienen en el caso concreto de sus dependencias federales, caso concreto Durango, porque nos dicen que fue por el cambio del titular. Pues no puede parar un trámite administrativo, aún y cuando se tenga un cambio de titular, no puede tener, pero aún así el cambio del titular se hace en un día. Llevan 85 días de retraso. Eso es una injusticia para los propios productores de maíz y de frijol, que insisto, no hacen su trabajo ni su esfuerzo físico para financiar una dependencia. ¿Qué implicaría, perdón, diputado, qué implicaría este paro de labores que está mencionando, y sobre todo a quiénes serían los perjudicados? Pues la idea es que escuchen aquí en el centro del país, la idea es que escuche el director general de Segalmex, que vea cómo están las consecuencias de carácter inoperante en su dependencia, caso concreto en el estado de Durango. Eso es lo que queremos que se den cuenta. Y si la fusión es para Diconsa, pues que ellos vean también que si se va a dar esa fusión, pues vean las problemáticas que se tiene ahorita, que se tiene como una dependencia independiente, pues vean que no hay una operatividad. De 27 centros de acopio que se instalaron en el estado de Durango, solo 11 operan. De los 11 que están ahorita operando, no están recibiendo ningún producto ya ahorita para acopio, porque no se tienen costales oficiales. ¿Por qué
no se tienen costales oficiales? Pues porque no tienen ni para el pago. Pues entonces, o sea, es una situación que es una burla para el campo de México, y en especial para el campo duranguense y para los productores, ¿va? Entonces, es una situación que lamentamos. Hacemos un exhorto a esta dependencia que ponga los ojos en Durango, a que le dé solución a estos más de 180 millones de pesos que se le deben a los campesinos de Durango, productores de maíz y de frijol. Pregunta Víctor Barrera de Plural MX. Sí, buenas tardes. Cuando se hacen cambios administrativos, desaparecen también los presupuestos anteriores. Es decir, si desaparece Segalmex, ya no habrá presupuesto. Además de que ya se terminó la administración pasada. ¿Qué se va a hacer para que Diconsa de absorber estas operaciones pague, y si existe el presupuesto conducente para que pague, sin que se jale del mismo presupuesto y se descobije a otros lugares? ¿Qué van a hacer ustedes? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿no estamos regresando a aquellas épocas de la creación de Conasupo, donde también se hacía lo mismo, donde se daban precios de garantías, y estoy hablando con el PRI, se daban precios de garantías altos y jamás se les pagaba a los campesinos? Estamos regresando a lo mismo. Morena viene más reforzado y simplemente hablando de soberanía alimentaria, pues nunca llegaremos a eso. ¿Cuándo se podrá llegar a una soberanía alimentaria cuando existe estas trapacerías de los políticos? ¿Usted podría responderlo? Bueno, primero, el problema que estamos hablando presupuestal es de noviembre del 2024. O sea, cuando abre sus centros de acopio Segalmex y fija el precio de garantía, se supone que ellos ya tienen un presupuesto que resguarda ese precio de garantía y esa proyección que se tiene. Yo le quiero comentar que hasta ahorita van 16,000 toneladas recibidas desde noviembre, en caso concreto de frijol. En el caso concreto de maíz hay 6,500 toneladas recibidas también, pero pues desafortunadamente de esas 16,000, 6,000 están en adeudo, y de las 6,500, 2,000 están en adeudo. Entonces, primero, pues se debe de tener una proyección presupuestal al momento de aperturar los centros de acopio y al momento de aperturar, de fijar el precio de garantía, porque fue del año pasado. Se supone que el presupuesto ya se tenía asignado para tener la liquidez para pagar. El pretexto, así lo puedo decir, que ponen allá en los locales, que es el cambio del titular. En el caso concreto de concluir una fusión a una dependencia y que se dé a otra, siempre hay un proceso liquidador, siempre se tiene un proceso liquidador de la dependencia que se va a fusionar. Y por supuesto que en el caso concreto en el carácter político que usted hablaba, pues lo que más se tiene que tener es justicia para el campo de México. O sea, y vuelvo a insistir, si el precio de garantía es atractivo, pero solo les vas a almacenar un porcentaje de su producción, no tiene caso que tengas un precio de garantía alto. Pues entonces mejor hagamos un precio de garantía equilibrado que permita poder tener el mayor número de toneladas en acopio, y pues que el propio productor tenga la mayor capacidad para que se le puedan recibir. Entonces creo que es una situación de política, a lo mejor administrativa, pero yo creo que es irnos por un precio de garantía justo, equitativo, y que no sea de una falsa expectativa, que no sea de una ilusión para el campesino, y que a final de cuentas, si yo produzco 10 toneladas y digo, bueno, pues en las 10 toneladas me voy a ganar 50 pesos, pues sí, pero nomás me van a recibir 3. Pues no tiene caso, o sea, no tiene caso que tengas ese precio de garantía. ¿Qué es lo que
se aprovecha en este sentido, que ahora pues los coyotes están recibiendo el frijol a 15 pesos y el maíz lo están recibiendo a 3 pesos. O sea, ¿para qué? Pues para almacenarlos ellos, van a dejar que se agote lo que almacenó Sedalmex y vender el producto mucho más caro de como lo reciben. Entonces es una situación difícil, complicada. Lo que nosotros sí decimos es que si ya no van a seguir con los centros de operación, si ya Sedalmex ya no va a poder con ese precio de garantía, está bien, nada más págales, porque tienes 85 días que no les pagas. Y un campesino ahora sí que no trabaja para poder tener una situación de financiar a una dependencia. O sea, él vende su camioneta, le mandan una remesa, lo agarra y lo invierte en su tierra para poderlo tener una utilidad, y lamentable no es así, no es justo y no se vale que Sedalmex se burle de los campesinos de Durango. Última pregunta de Carlos Guzmán de ABA Noticias. Serían dos, diputado, buena tarde. Pues todo parece indicar que esta reunión que se tuvo el jueves entre presidentes municipales, gobernadores, allá en el World Trade Center, pues el tema se tocó que nos indican que ese apretón que le da el gobernador a la doctora Sheinbaum Pardo en la mano fue precisamente para reclamarle el no pago de lo que está mencionando. Es consultarle también, habló ya con el gobernador, le ha comentado qué le dijo la presidenta de la República respecto a este tema, si le dio alguna respuesta. Y la segunda, su opinión respecto a lo que se mencionó en la mañana de que los que no apoyaban o no cerraban lo que es, digamos, posición con la presidencia de la República eran unos traidores a la patria. Muchas gracias. Pues bueno, primero decirles que todas las autoridades y de representación popular estamos enterados del adeudo de Sedalmex. No es una situación discrecional que yo pueda hacer en base a mi representación. Por supuesto que tienen conocimiento el presidente municipal, los presidentes municipales de los 10 municipios que están afectados de la zona frijolera, y pues, por supuesto el gobernador. Creo que estamos uniendo esfuerzos todos para que sea escuchado Durango y para que a los propios campesinos de Durango haya justicia, y por supuesto que no se burle Sedalmex del trabajo honesto. Y por otro lado, yo creo que nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir haciendo nuestros trámites tanto de carácter administrativo, legales y de justicia pública para los propios campesinos. Y pues en el caso concreto de la última pregunta era de lo de traidores a la patria que les dice la doctora Sheinbaum Pardo en la mañana a los que no se suman al acuerdo o al cierre de filas por el tema Trump. Bueno, nosotros vamos a hacer, vamos a defender a los mexicanos y a México, por supuesto. Estamos firmes en que nos identifiquen así, de que tengamos esa oportunidad de ser un país con prosperidad, pero creo que ha faltado también una estrategia de política exterior. Ustedes recuerden, y no lo hago llevar el carril a lo político, pero lo tengo que hacer de manera comparativa. Recuerden los gobiernos del PRI, cómo teníamos un manejo de política exterior importantísimo, un manejo de política exterior que se crearon tratados de comercio importantes, el TEMEC. Es un tratado que se dio también en el caso concreto de los gobiernos del PRI, y hoy lamentablemente la política exterior ha sido errónea, no ha tenido una eficacia y una eficiencia, y por supuesto pues que todo tiene sus repercusiones. Voy a hacer el uso de la palabra también al diputado Palma, que también es un experto en el tema de política exterior, que también pueda abundar en esto. Agradezco mucho esta oportunidad a mi querido compañero diputado Arturo, y bueno, desde luego yo empezaría por desearles pues un feliz año. Todavía estamos en la etapa primera del inicio de actividades de un buen año. En cuanto a la postura del PRI,
Pienso que no puede haber duda alguna, porque el PRI ha apoyado las políticas de Estado que coadyuvan al desarrollo de México. Así ha sido, así lo ha pronunciado el presidente Alejandro Moreno, así lo hemos hecho todos nosotros al unísono, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. De tal suerte que no hay ninguna forma de podernos aplicar ese calificativo más que por la vía retórica o por la vía de buscar descalificar a un partido que es serio, que está comprometido y que impulsa el desarrollo de México. Pero yo quisiera aprovechar esa pregunta para utilizar una expresión que no proviene de nosotros, proviene de Andrés Manuel López Obrador, y que decía que la mejor política exterior era una buena política interior. Y yo me pregunto, si tenemos una buena política interior, si tenemos capacidad efectiva de combate a la delincuencia, si tenemos capacidad efectiva de combate al narcotráfico, por lo tanto, bajo una débil política interior, tenemos una débil política exterior. El PRI apoyará siempre la fortaleza del Estado y las políticas de Estado. Diputado Palma, una pregunta de Fernando Moctezuma. Diputado, aprovechando el cambio de tema, si existe alguna manera en que se deje claro que, por ejemplo, ayer el presidente Alejandro Moreno mencionaba que una cosa es cerrar filas en torno a México y otra cosa es cerrar filas detrás de la presidenta Sheinbaum. Entonces, si existe esta diferencia, si se puede hacer esta diferencia o no, número uno, y número dos, si fuera correcto hacer distinciones en esta materia, no solo en el tema migratorio, sino en el tema de soberanía nacional, etcétera, especialmente entre partidos políticos. Gracias. Bueno, regularmente lo que sucede ante ese tipo de cuestiones es establecer con toda claridad que nosotros lo que respaldamos son las políticas de Estado. Las políticas de gobierno son sujetas, como cualquier otro gobierno, a discusión, sin que esto pueda desdorar a nadie o generar alguna duda del ánimo que impulsa el debate interno. Vivimos en una democracia deliberativa y la democracia deliberativa tiene que finalmente discutir las políticas de gobierno, pero en materia de política de Estado el PRI siempre estará actuando. Hemos aprobado reformas constitucionales que consideramos positivas, por lo tanto somos parte de la construcción del Estado mexicano, de la fortaleza del Estado mexicano y de los principios de política exterior. Seremos críticos, sin renunciar nunca a ello, de las políticas de gobierno que pueden ser equívocas. Y otra cosa a propósito del pasado, quiero decir que los errores del pasado, de ninguna manera, los eventuales errores del pasado, de ninguna manera pueden justificar los errores del presente. Gracias. No tenemos más preguntas. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Muchas gracias, diputados. Gracias.